Hola chicos, ¿cómo están? Seguimos entonces aquí con los videos de fisicoquímica. En el día de hoy les traigo un video muy interesante acerca del tema de la ecuación combinada de un gas ideal. Bueno, como ya hemos visto anteriormente, hemos estado revisando las propiedades físico-químicas. Empezamos con las propiedades físicas de los gases ideales. Entonces en el día de hoy vamos a seguir trabajando con los gases ideales, pero con una ecuación que va a ser de mucha ayuda a partir de este momento en todo el curso de físico-química, para resolver los problemas en los que se involucran gases, en este caso ideales. Bien, si no han visto los videos, los invito a que vean los videos anteriores donde inicio el tema sobre qué es un gas ideal y cuáles son las leyes básicas de estos mismos. ¿Listo? Como podemos observar, recordemos ahí de manera introducción de que existen tres leyes básicas de un gas ideal. Entonces tenemos en este caso la ley de Boyle, que establece que la presión es directamente proporcional al inverso del volumen. O mejor, digamos, es la presión inversamente proporcional al volumen. Por eso lo representamos que la presión es directamente proporcional a 1 sobre el volumen, que eso es lo mismo que decir que son inversamente proporcionales. Entonces siempre que ustedes vean este símbolo, significa proporción. Y cuando vean que es 1 sobre la variable, significa que entonces esto es inverso. ¿Listo? De esta manera también la ley de Charles establece que la temperatura es directamente proporcional al volumen, y la ley de Gay-Lussac establece que la temperatura también es directamente proporcional, pero a la presión. En ese orden de ideas, recordemos estas tres leyes básicas, no son las únicas que hay, pero son las que hoy vamos a trabajar o las vamos a necesitar para establecer la ecuación combinada. Recordemos que de estas ecuaciones, si yo le quito la proporcionalidad, pues este símbolo, la ecuación de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac me queda de una manera que ya ustedes conocen. Si no conocen, recuerden que para un cambio de estado inicial y final, la ley de Boyle se representa como la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. De la misma manera, también podemos expresar o representar que la ley de Charles establece que el volumen inicial sobre la temperatura inicial es igual al volumen final sobre una temperatura final, ¿verdad? Quitándole entonces ese símbolo de proporcionalidad, entonces nos quedaría esta ecuación. Eso también lo demostramos en un video anterior, y también aquí podemos establecer recordar que presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. De esta manera, recordemos, estas son las famosas tres leyes de los gases ideales que nosotros normalmente utilizamos para resolver problemas. Entonces, la ley de Boyle establece presión y volumen, o sea, un problema de PV la usamos. Ley de Charles es temperatura y volumen, entonces un problema de T con B. Y la ley de Gay-Lussac, temperatura y presión, entonces en un problema de temperatura y presión lo usamos. Bueno, ¿qué pasaría si en dado caso nosotros tengamos un problema en donde no tengamos, digamos, solamente dos variables? Imagínate de pronto un problema en donde un gas se expande aumentando la temperatura, pero a su vez también cambiando su presión. Si nosotros revisamos aquí estas tres ecuaciones, ley de Boyle, ley de Gay-Lussac y ley de Charles y ley de Gay-Lussac, nos vamos a dar cuenta que ninguna de las tres nos sirve, porque ninguna de las tres utilizan tres variables. En ninguna está presión y temperatura y volumen, entonces no la podemos utilizar. Es ahí donde entonces entramos a un problema matemático, que pues nos tocaría usar una ecuación y después reemplazarla en la otra. Es un problema un poco más complejo. Para no, digamos, complicar la cuestión, hemos diseñado una ecuación combinada, y esa ecuación combinada sale de la unión de estas tres ecuaciones, ¿ok? Por ejemplo, para un dado caso tal, yo tengo un problema de presión, volumen y temperatura, voy a usar esta ecuación y de esa manera trabajaré las tres leyes juntas en un solo problema.
con una sola ecuación. Entonces, de ahí es donde vamos a deducir la ecuación combinada y por eso se necesita y se utiliza para esos casos. Inclusive les voy a enseñar que hasta la ecuación combinada también nos sirve para resolver inclusive problemas de una de estas tres leyes. O sea que la ecuación termina siendo algo muy general que nos va a permitir a nosotros trabajar este tema. ¿Listo? Entonces vamos a deducir esta ecuación. ¿Listo? Vamos a hacerlo de una forma breve, de una forma sencilla. Vamos a entender la ecuación combinada. Ok, entonces vamos a tener lo siguiente para poder entonces explicar o deducir una ecuación general o una ecuación combinada. ¿Listo? Vamos entonces a imaginarnos una situación. Imaginemos que tenemos un gas en el cual vamos a someterlo en un proceso 1 inicial, el cual lo vamos a someter a un cambio de PV, un cambio de presión y volumen, ¿verdad? Usando la ley de Boyle. Entonces imaginemos, según la ley de Boyle, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Imaginemos entonces que ese gas se somete a un cambio de volumen y ese proceso termina entonces en un volumen final que lo vamos a llamar volumen 2, ¿verdad? Por lo tanto, si despejamos el volumen 2, quisiéramos conocer cuál es su volumen 2, despejándolo, pasando la presión a dividir, nos quedaría la ecuación que aparece abajo. Entonces, ese sería el volumen final. Sin embargo, si nosotros luego a ese gas que ya se encuentra en ese nuevo volumen, lo sometemos a un calentamiento, pasamos a un calentamiento, lo sometemos a un calentamiento, y en este calentamiento, ¿sí?, le agregamos calor, y en este calentamiento este gas inicialmente a un volumen se sigue expandiendo, se calienta y entonces su volumen cambia con un cambio de temperatura. Entonces vamos a decir que en este caso aplicamos la ley de Charles, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros quisiéramos conocer ahora el nuevo volumen, o bueno, quisiéramos calcular ese volumen, pues tendríamos aquí que despejar volumen. Como lo que nosotros queremos es combinar las dos ecuaciones, entonces vamos a plantear lo siguiente. El volumen inicial del gas en la situación 2 viene siendo el mismo volumen final en el que terminó el primer proceso. O sea que el volumen 2 alcanzado aquí en este proceso vendría siendo el volumen 1. Iniciamos desde ahí, el gas se expandió por cambio de presión o se comprimió por cambio de presión y a partir de ahí, en ese volumen inicial, calentamos o enfriamos y vamos a otro segundo volumen. Por lo tanto, si nosotros queremos conocer cuál es ese volumen inicial por el cual llega este gas, tenemos que despejar volumen 1. En este caso, despejándolo nos quedaría de esta manera. La temperatura está dividiendo, pasaría a multiplicar el volumen 2. Ahora sí que ya tenemos despejado el volumen 1 y el volumen 2, lo podemos igualar, ya que sabemos todo, como les acabé de explicar, que este volumen final es el volumen para este proceso, el inicial. Serían igual. De esta manera podemos igualar y combinar estas dos ecuaciones y podemos mirar qué sucede. Entonces, si yo igualo, en este caso, igualando las dos ecuaciones, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que presión 1 por volumen 1 sobre presión 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1 sobre temperatura 2. Y de esta manera, como podemos observar, tenemos una ecuación combinada que nos permite a nosotros relacionar presión, volumen y temperatura, ¿verdad? Si nos damos cuenta, tenemos tanto presión 1 como volumen 1, temperatura 1, presión 2, volumen 2 y temperatura 2. Entonces, en este caso, obviamente, podemos observar que esta es una ecuación combinada. Y ahora, para mejor reorganizarla o para representarla de una forma un poco más bonita, que lo podamos entender, vamos entonces a reorganizar esto. Vamos a pasar todo lo 1 para este lado y todo lo número 2 para el otro lado. Y así expresaremos entonces nuestra ecuación combinada. ¿Qué haremos en este caso? Bueno, sencillo. Dejamos aquí presión 1. Dejamos aquí volumen 1. Temperatura 1 está multiplicando, pasaría a dividir. Temperatura 1 es igual a
dejamos volumen 2, temperatura 2 y de la misma manera como en este caso, volumen 2, ¿sí? Ya temperatura 1 lo había despejado, temperatura 2 queda abajo y como presión 2 se encuentra dividiendo, pasaría a multiplicar. De esta manera ahí tenemos entonces nuestra ecuación combinada. Esta ecuación combinada nosotros la vamos a utilizar para cualquier ejercicio en donde ya nos coloquen en una situación donde haya cambio de presión, de volumen o de temperatura a la vez, como hicimos en el ejemplo. La ley combinada de los gases ideales nos sirve también, inclusive, para resolver problemas de ley de Boyle, ley de Charles y ley de Gay-Lussac también. Es decir, yo puedo solamente aprenderme esta ecuación y con eso puedo resolver todos los problemas de gases ideales en donde hayan condiciones iniciales y finales, teniendo en cuenta solamente presión, temperatura y volumen. Por ejemplo, si aquí hacemos un análisis, nosotros podemos ver lo siguiente. Si yo le digo a ustedes que un proceso, un gas, por ejemplo, cambia su presión, ¿sí? Al cambiar su volumen a temperatura constante, miren entonces acá que esta ecuación la puedo usar. Y si yo digo que la temperatura es constante, entonces yo podría cancelar temperatura, porque es constante, y lo que está arriba se transformaría entonces en la ecuación de la ley de Boyle. Es decir, cancelando temperaturas, esta ecuación se me transformaría en ley de Boyle. Si hago la misma estrategia para un proceso a presión constante, cancelando presión, la ecuación se me transformaría en una ecuación de ley de Charles. Y así sucesivamente, cancelando, ocultando, tapando, cancelando, igualando con las condiciones constantes, la ecuación combinada se me puede transformar en las respectivas tres leyes, porque matemáticamente es lógico. Entonces, espero que les haya gustado, que hayan entendido, que es lo más importante para mí, que les haya quedado bien claro de dónde sale o cómo podemos combinar una ecuación, ¿sí? Para poder resolver problemas, ¿sí? Que nos permita relacionar temperatura, presión y volumen de manera conjunta y que no tengamos que hacerlo de forma individual de esa manera. Y también cómo podemos solo con esta ecuación transformarla en la ecuación de Boyle, Gay-Lussac y de Charles, simplemente cancelando las unidades constantes, o mejor dicho, las variables constantes. Entonces, sigan aquí, espero que se suscriban para poder seguir subiendo videos, porque voy a traer videos más interesantes de físico-química. Estamos apenas comenzando el curso y ya van a haber sorpresas, vamos a hacer ejercicios interesantes y vamos a ir avanzando. Entonces no se olviden y nos vemos